Hola, buenas tardes a todos. Feliz año, ante todo, porque no hemos hablado, no nos hemos visto desde que comenzó el año. Yo soy Julián Sánchez Cepeda, el secretario general de HFS Telefónica. HFS, Hacemos Futuro Sindical. Y bueno, estamos ahora inmersos en pleno plazo del plan de suspensión de empleo, que lógicamente no estamos de acuerdo porque un sindicato que se precie pues tiene que defender los puestos de trabajo de calidad y no esto que es veladamente echar a la gente. Prueba de ello, de que no nos gusta esta forma, es que estoy aquí. O sea, yo continúo hasta el final. No me he apuntado a ningún PSI, ni a ningún ERE, ni nada de ello. Es la prueba más evidente de que predicamos con el ejemplo y, como siempre, y aquí estamos. Dicho esto, vamos a tratar de explicaros cómo se calcula las bases reguladoras de la pensión de jubilación, porque es un tema que nadie habla de ellas. Se hablan de los tantos por ciento, se hablan de otras cosas, pero realmente lo importante es que todo eso, donde se va a aplicar, es en la base reguladora de la pensión de jubilación. La base reguladora de la pensión de jubilación se calcula con una gran fórmula que está en el artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social. Es una fórmula grande en la cual es un cociente entre dos partes y el numerador está formado por la suma de las bases de cotización de los 24 primeros meses anteriores al previo al derecho causante. Bueno, luego lo explicaré con un ejemplo porque dicho así suena. Y los siguientes meses hasta los 25 años, que se tienen en cuenta ya este año para la base de cotización, son las bases de cotización multiplicados por un cociente entre el índice de precios al consumo del mes 25, que es el anterior al otro factor del numerador, dividido por el índice de precios al consumo del mes inésimo. Dicho en otras palabras, vamos por partes. El cómputo de la referida base de cotización se va a realizar conforme a las siguientes reglas, las cuales están en la expresión que os decimos, en el artículo 207. Primero, las bases correspondientes a los 24 meses anteriores al previo al hecho causante se computarán por su valor nominal. Bien. Luego os digo que tranquilos y tranquilas que hay un ejemplo. Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya experimentado el índice de precios al consumo desde el mes a que aquellas correspondan hasta el mes inmediato anterior al aquel en el que se inicie el periodo a que se va a configurar la regla anterior. Esto sí es muy importante, ¿eh? Cuidado con esto de los índices del precio al consumo, por lo que luego os diré. Bueno, y entonces, el ejemplo que os voy a decir es el siguiente, para que se vea con un caso real. Vamos a suponer que un trabajador cumple una edad legal el 15 de julio del 2022, de este año, y solicita su jubilación el 15 de julio del 2022, ¿vale? ¿El hecho causante cuál es? El mes es julio, ¿no? Pues entonces se valorarán la base de cotización de los últimos 25 años para atrás a contar de la base de cotización del mes de mayo de 2022. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el mes previo al anterior al hecho causante? El hecho causante es julio, el anterior es junio y el previo al anterior al hecho causante es mayo. Pues desde ahí para atrás se empiezan a contar las 24 primeras bases de cotización. O sea, la primera sería mayo del 2022, segunda abril,
2022, así sucesivamente hasta llegar al 24. Y eso sería la sumatoria de todas esas bases de cotización, sería una de las partes del numerador fija. Ahora viene la otra parte. ¿Por qué se pone el otro término? Pues son las partes que van desde el mes 25 anterior al hecho causante hasta el 300. Todo esto multiplicado por los índices del precio al consumo. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil, que el I25 corresponde al índice del precio al consumo del mes 25. Es decir, que la base reguladora de la pensión de jubilación está regulada fundamentalmente por los índices del precio a consumo, que puede variar muchísimo, porque el periodo es muy amplio. El periodo es, pues, de 25 años menos 24 meses, son 2 años. Hay una variación, ahí hay una horquilla de 23 años. Entonces, es lo que tenéis que tener en cuenta, porque luego se habla de tantos por cientos, me corresponde tanto por ciento tal, me corresponde tal, pero vamos, lo que mayor peso tiene es la base de cotización. Hombre, vamos a ver, ahora la nueva ley que hay de pensiones, pues se penaliza hasta el 20%. Eso tiene factor, eso tiene influencia. Pero el IPC, fijaros los cambios que está dando en estos últimos meses el IPC, y han sido en 2 o 3 meses. Imaginaros en un periodo tan largo como esto. Las bases de cotización pueden variar muchísimo. Bueno, la base final de cotización para el cálculo de la pensión, no todo el periodo, sino. O sea, esto es una de las cosas que también tenéis que tener en cuenta, que nadie las dice, y que hay que pensar que esto está así, y si se amplía en cómputo, en esta misma fórmula será esta misma fórmula, pues ¿qué se hará? Pues que se pondrá en 35 años, en 2025, todavía es peor. Hay que tener en cuenta que todo esto, desgraciadamente, no se va a hacer para mejorar, porque para mejorarnos la pensión. Esto a futuro va para sostener las pensiones, y lo lógico es que las modificaciones veladamente a la mayoría de nosotros nos perjudique. ¿Por qué? Tienen que recaudar más, y para recaudar más pues tienen que hacer estas fórmulas cabalísticas. Por lo tanto, que no solamente es esto que se están diciendo del 65, 68, X, no. También, aparte de eso, tenéis que mirar muy bien la base de cotización que os correspondería. Más con esta fórmula. Si tenéis alguna duda, pues consultarnos. Como siempre os decimos, nosotros somos un sindicato totalmente independiente, pero vamos, que no tenemos que hacer esto todo fuera de las horas de trabajo, y estamos disponibles 24 horas, o bien en el teléfono o bien en el correo electrónico que figura en todos nuestros comunicados. Cualquier duda que tengáis sobre el PSI, y más con esta sobre la Ley General de la Seguridad Social, que al fin y al cabo es la que marca la base de jubilación, pues o bien nos lo decís por teléfono o bien nos lo decís por correo. Pues nada, yo en principio ya pienso que es bastante con este artículo, porque no es fácil digerirlo, y bueno, que lo miréis muy mucho todo, porque no es solo todo lo que reluce. Como os digo, yo estoy aquí, no me he ido en ningún ERE, no me he ido en ningún PSI, ni pienso irme. Entonces es la prueba más evidente de que se pierde muchísimo cuando uno se va. No es que, bueno, no vas a trabajar, efectivamente, pero pierde muchísimo. Hacer bien los cálculos, y cualquier duda que tengáis, ya sabéis a dónde nos tenéis. Nosotros no hemos estado gestionando nada del PSI, por lo tanto somos más independientes que ninguno de los que se han visto relacionados con el PSI. Nosotros somos actualmente los más objetivos en este tema, por lo tanto, pues consultarnos con toda libertad. Nada, muchísimas gracias a todos por vuestra audiencia y paciencia con la fórmula, y que la fórmula hay que leerla varias veces, detalladamente, sobre todo
lo de los índices al precio al consumo, que eso puede variar muchísimo. Ese es el factor, para mí, que más puede variar. Las cotizaciones las vais a tener en las nóminas y tal, porque está la base de cotización de la Seguridad Social. Pero el índice de precios al consumo no. Eso hay que pensar, calcular y pensar que cómo puede estar, cómo no, lo otro. Eso es más difícil de ver. Pues nada, lo dicho otra vez. Muchísimas gracias. Os deseo lo mejor este año, que sea mucho mejor que el año pasado. Y cualquier cosa duda que tengáis, aquí estamos, plenamente para vosotros. Gracias. Adiós. Hasta la próxima.